Bueno, señores, tenemos a Ruskin Pimentel en la línea telefónica. Él es asesor del congresista Adriano Espaillá. Buenos días, Ruskin. Buenos días, un grato placer saludarles a todos y a su audiencia. Bueno, ¿cuál es la posición que tiene la oficina del congresista Adriano Espaillá con esto que se discute justamente en la Cámara de Representantes? Un impuesto de 5%, ahora sería de 3.5% para las remesas. Saludos a todos nueva vez, a su Hermano. audiencia. Este programa hace una labor importante en saludar cada día e informar a nuestros constituyentes en el estado de Nueva York. El congresista Adriano Espaillá, que es el presidente del Caucus Hispano y lidera 43 congresistas de habla hispana en el Congreso, obviamente se ha pronunciado en contra de este propuesto impuesto, que es parte del proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo para el presupuesto de la Nación. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes por un margen muy partidario, por así decirlo. Ellos habrían propuesto, en el caso específico de un impuesto a las remesas, un 5%, finalmente fue aprobado un 3.5%, y la lectura que le ha dado el congresista Espaillá a esto no es nada más que parte de lo que él ha denominado la gran estafa fiscal que presenta este proyecto. El proyecto ahora se dirige al Senado, donde tendría que ser aprobado o quizás, sufrir enmiendas en esa etapa del proceso, pero indudablemente esta tarifa de 3.5% o este impuesto de 3.5% iría directamente a los bolsillos de nuestros constituyentes. Nuestros constituyentes en Nueva York, muchos de ellos o la gran mayoría de ellos dominicanos, envían dinero regularmente a sus países desde los Estados Unidos. Cabe destacar que los dominicanos son el grupo demográfico que manda en mayor cantidad por envío, es decir, por el envío, el promedio de envío que ronda unos 300 y pico de dólares por transacción. El segundo grupo mayoritario que mantiene ese promedio es el dominicano. El primero es el colombiano. Y de ahí también se va a otras nacionalidades como México, que tiene una importante cantidad de remesas, estoy hablando de países latinoamericanos, y de otro lado, por ejemplo, la India, en Asia, que envía grandes cantidades a sus familiares de remesas. Lo que hace este proyecto es parte de una estrategia del Ejecutivo de reducir los impuestos a las personas que ganan más, incrementar los impuestos a las personas que ganan menos y tratar de hacer que entes privados y personas que no están relacionadas con el gobierno se conviertan en agentes verificadores de la ciudadanía o no de una persona. En realidad, lo que nosotros pensamos es que lo que hay detrás de esto es eso, que hay una estrategia de convertir ahora a cada agente que recibe una remesa por parte de una persona enviando dinero a su país en un agente fiscalizador de ver si usted es ciudadano o no, o cuál es su estatus migratorio en los Estados Unidos. Porque al final, lo que recaudaría este impuesto al año en Estados Unidos no es significante para la economía norteamericana. Bueno, y en ese sentido el congresista se ha expresado en contra de la mayor parte de las cosas que plantea este proyecto de ley, incluyendo, por ejemplo, recortes importantes en el Medicaid, recortes importantes en los programas de asistencia de alimentos, que solamente en nuestro distrito 500,000 personas dependen del Medicaid y unas 300,000 personas dependen de las ayudas alimentarias. Esto va a reducir a casi 14 millones de personas en todos los Estados Unidos en recibir los servicios de alimentación por parte del Estado. Nosotros estamos vigilantes
ante lo que esto pudiera tener como consecuencia en nuestros distritos y en muchos distritos de la nación que tienen alta representación latina. Es responsabilidad del congresista Adriano Espaillat estar vigilante, oponerse a estas medidas que van directamente a afectar a nuestras comunidades. Ruskin, y volviendo al tema de las remesas, esto afectaría a la mayoría de los dominicanos que envían dinero acá, porque son pocos los que tienen la ciudadanía, ¿verdad? Que son los únicos exentos de ese impuesto que posiblemente sea del 3.5%. El lenguaje del proyecto de ley, que en algunas partes pudiera ser hasta ambiguo, pero así fue aprobado por la bancada mayoritaria en la Cámara de Representantes, dice que los ciudadanos están exentos, ciudadanos y nacionales están exentos. Esa definición de nacionales no está en el proyecto de ley, pudiera tomarse a interpretación, pero lo que sí hemos visto que hay una gran posibilidad de aquellas personas que son residentes o poseedores de la tarjeta verde o la tarjeta de residencia o el Green Card, por como se le conoce, y aquellos que tienen algún tipo de visa de estudiante, de trabajo, estarían sujetos al 3.5% de impuesto, que finalmente fue lo que aprobó la legislación en la Cámara. Falta ir al Senado y luego firmada por el Ejecutivo. Ahora bien, esto no es solamente para las remesas, y hay partes en el proyecto de ley que son preocupantes porque hace unas definiciones de aquellos que son agentes receptores, y los agentes receptores se ha convertido en una definición muy amplia que pudiera incluir incluso aquellos que hacen transferencias bancarias electrónicas para compras de bienes y servicios, como lo es, por ejemplo, cuando una compañía, ya sea dominicana o estadounidense, envía un wire transfer o una transferencia electrónica bancaria a una compañía en República Dominicana para comprar algún bien o servicio que lleva a Estados Unidos. Eso pudiera estar ahora sujeto a ese 3.5%. Y ejerce una presión desmedida en los agentes retenedores o emisores, que son, digamos, estas compañías que se dedican a los envíos, a convertirse en una especie de agente del gobierno para establecer un sinnúmero de reglas que ellos deben de cumplir, digamos, como la identificación, si la persona es ciudadana o no, la identificación de que para qué es el uso de las remesas. Y si ellos no cumplen con esas identificaciones y lo que plantea el gobierno, entonces ellos son plausibles de tener, digamos, penalidades o de pagar ellos mismos el impuesto si lo dejan de retener. Esto lo hemos visto en otras jurisdicciones. Algunos estados han tratado de hacer esto en el pasado. Oklahoma logró pasarlo. Hay datos que se pueden extraer de ahí, y esos datos todos van en detrimento a nuestra comunidad, aumentando el promedio de un envío. Para que ustedes tengan una idea, el promedio de un envío en la actualidad es de $8. El promedio del costo de la persona que envía dinero a República Dominicana, su promedio de lo que paga por ese servicio es aproximadamente $8. Esto lo llevaría a pagar unos $18 y $13 en otros renglones. El aumento es desproporcionado para la clase trabajadora, que es la que hace estos envíos. Sí. Ruskin, ¿la oficina del congresista ha fijado alguna posición sobre esto que está desarrollando Donald Trump contra la Universidad de Harvard, sobre todo con el tema de los extranjeros? Y también, ¿cuál es la posición que tiene el congresista sobre el tema de la cúpula dorada que ha planteado Donald Trump también? En los asuntos que tienen que ver con seguridad nacional, el congresista es una persona prudente. Eso va a discusión en los estamentos correspondientes en el Congreso. Debemos esperar más información y debemos de permitir que esos procesos que tienen que ver con la seguridad nacional en el país se cumplan. En lo que tiene que ver con los ataques desmedidos, no solamente a Harvard, sino a otras instituciones universitarias en Estados Unidos. Lo hemos visto también en Nueva York, en la Universidad de Columbia, que es un centro educativo muy importante para nosotros y que está en nuestro distrito. Estos son ataques desproporcionados que van en la búsqueda incluso de tratar de que los centros universitarios
pierdan esa autonomía que tienen en su libertad de pensamiento y enseñanza. Y bajo ninguna razón nosotros entendemos que la situación actual en las universidades norteamericanas conlleve que desde el Ejecutivo se hagan órdenes ejecutivas, siendo muy específicos en las comunidades que impactan. Esto marca una señal de alerta recurrente en lo que ha hecho el Ejecutivo, y que el congresista Adriano Espaillat ha dicho que esto lacera directamente en mayor proporción a nuestras comunidades latinas. Cuando usted pone el conjunto de las cosas, lo que tiene que ver con la pérdida de la protección para inmigrantes que pueden ser perseguidos en sus países, lo que tiene que ver con la deportación, incluyendo de ciudadanos norteamericanos que han sido deportados, ciudadanos no estamos hablando de migrantes ilegales, no estamos hablando de gente que se le venció la visa, no estamos hablando de gente que no tiene papeles. El congresista Adriano Espaillat estuvo hace una o 2 semanas en México visitando niños norteamericanos, ciudadanos, que fueron buscando una protección, unos servicios médicos a los Estados Unidos como parte de un proceso médico rutinario, y fueron detenidos en la frontera y devueltos a México, deportados. Niños menores de edad buscando asistencia médica, ciudadanos norteamericanos. Esto es parte de un conjunto de cosas que están atacando directamente a nuestras comunidades latinas, y que vamos a empezar a ver estos efectos devastadores en nuestras familias, y lo que ha dicho el congresista Adriano Espaillat, incluso en la caja registradora del supermercado y ahora de los envíos, si esta ley es aprobada, este proyecto de ley como está escrito, si es aprobado por el Senado y firmado por el Ejecutivo. Nos preocupa, el congresista está activamente trabajando en el Congreso, viendo cómo le podemos hacer frente a estas situaciones en nuestras comunidades, porque definitivamente va a afectar a nuestras familias. Ruki, adelante. Es Consuelo. Ruki, lo que hay un problema también con el presupuesto, con el déficit fiscal que tienen los Estados Unidos, que es algo que ya no se aguanta. Y tú sabes bien que se utilizan muchos de estos programas para hacer fraude, y lo hacen, principalmente lo hacemos nosotros, los que vamos allá a Estados Unidos con la barriga a parir allá para que le den la nacionalidad, o que estamos en la casa buscando el welfare, etcétera. O sea, Rukin, ¿cómo se enfrenta ese déficit fiscal norteamericano que no se aguanta más en la economía mundial? Bien. Doña Consuelo, nosotros estamos de acuerdo que el déficit debe de ser enfrentado. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se quiera coger a las comunidades latinas como chivos expiatorios culpables de este déficit, y que sean las comunidades más desventajadas las que paguen la culpa de la mala administración del Ejecutivo. No hay razón para esto bajo ningún sentido. Yo le voy a poner un ejemplo muy claro. Las 300,000 personas que viven en nuestro distrito han sido escrutinadas por los departamentos del Estado. Son personas que tienen y que cumplen con los requisitos para recibir asistencia alimentaria. Esas 300,000 personas perdiendo ese beneficio que ayuda a llevar comida a la mesa, ¿son culpables del déficit nacional? No lo son. Ese gasto no representa apenas ni el 1 o 2% del presupuesto nacional. Lo que hay es que cortar de otras cosas, y eso mismo fue lo que pasó en el comité que aprobó este proyecto antes de que fuera llevado al Pleno en la Cámara de Representantes. El comité que ve el proyecto primero, 4 representantes republicanos de la mayoría votaron en contra, sí, precisamente porque le dijo a los propios republicanos: ustedes no están atendiendo el déficit. Aquí no hay un interés de atender el déficit. Aquí lo que hay es un interés de hacer el chivo expiatorio de nuestras comunidades, sí, tardarlos de delincuentes, y que sean ellos que paguen la culpa. Ruskin, muchas gracias, Ruskin. Gracias, Ruskin. Muchas gracias. Gracias Ruskin, a todos ustedes, un saludo fraternal.
Ruskin Pimentel, que es el asesor principal de la oficina del congresista Adriano Espaillat. Cambio y fuera.